Que el cambio climático avanza, comprender cómo los organismos y los ecosistemas responden a estas alteraciones se vuelve cada vez más importante. Sin embargo, existe un desafío significativo: el problema de la escala. Y en este video vamos a explorar un tema crucial en la ecología y la biología del cambio climático, y es el problema de la escala en la predicción de respuestas biológicas al clima. Basaremos nuestra discusión en el artículo de Bütikofer y su equipo publicado en Global Change Biology. En el artículo, Bütikofer y su equipo abordan cómo las diferencias de escala en los modelos y en los datos puede afectar nuestra capacidad para percibir las respuestas biológicas al clima. Para eso tuvieron como preguntas claves el cómo influyen las escalas espaciales intemporales en la precisión de nuestras predicciones y cómo los errores o qué errores pueden surgir cuando las escalas de los datos no coinciden con las escalas de los procesos biológicos. Este estudio es fundamental porque revela cómo estas discrepancias pueden llevar a interpretaciones erróneas y, en última instancia, a decisiones de manejo inadecuadas. Pero primero vamos a definir lo que es escala. En biología se hace referencia a escala cuando hablamos del tamaño o la duración de tiempo en que los fenómenos de estudio están pasando. Es decir, es una extensión tanto como de tiempo como de espacio. También vamos a tener escalas de organización, como lo llamamos, de moléculas a átomos, de átomos a células, de células a tejidos, órganos, etc. Un ejemplo de una escala espacial sería el tamaño de un área geográfica, mientras que un ejemplo de una escala temporal, la duración de un evento climático. Los procesos biológicos ocurren en diferentes escalas. Por ejemplo, la fotosíntesis ocurre a nivel celular y en forma rápida, en segundos, mientras que la migración de especies ocurre a lo largo de kilómetros y de forma estacional. El problema surge cuando intentamos utilizar datos recolectados a una escala para hacer predicciones en otra, lo que puede llevar a errores significativos. En el artículo destacan cómo los datos climáticos, como la temperatura promedio diaria, pueden no capturar adecuadamente las condiciones experimentadas por los organismos individuales. Un organismo puede experimentar microclimas que difieren significativamente de las condiciones medidas por las estaciones meteorológicas. También se destaca la respuesta no lineal de los organismos a la temperatura o al clima. Un ejemplo de esto sería que un cambio pequeño en la temperatura media puede tener un impacto en la supervivencia de la especie, y este efecto se pierde si solo lo consideramos o solo consideramos datos de los promedios. Estos ejemplos muestran cómo la falta de correspondencia entre las escalas de los datos y la escala de los procesos biológicos pueden llevar a predicciones inexactas. Esta no linealidad se manifiesta en diversos niveles, desde reacciones químicas básicas como la velocidad de reacción dependiente a la temperatura descrita por la ecuación de Arrhenius, hasta procesos más complejos como la fotosíntesis y el crecimiento de las plantas. Miremos mejor el ejemplo en las plantas. La relación entre la luz disponible y la tasa de fotosíntesis no es una línea recta. A bajos niveles de luz, la fotosíntesis aumenta de manera lineal, pero eventualmente alcanza un punto de saturación más allá de lo cual no puede seguir aumentando al mismo ritmo. Esto se debe a que las plantas tienen un límite en la cantidad de luz que pueden procesar, y si se excede ese límite pueden sufrir daños en sus aparatos fotosintéticos. Del mismo modo, los animales también muestran respuestas complejas y no lineales a las variables climáticas. La pérdida de calor en endotermos, por ejemplo, se ajusta de manera no lineal a la temperatura del aire. Las ectotermas, por su parte, dependen del comportamiento para regular su temperatura corporal, ya que sus respuestas fisiológicas no se ajustan linealmente a las condiciones ambientales. Para esto, los autores presentan dos ejemplos concretos que demuestran la magnitud de estos errores. En el primer ejemplo, se analizaron grados día de crecimiento y grados hora de crecimiento a diferentes alturas sobre el suelo utilizando un modelo de microclima. Los resultados mostraron que la tasa de acumulación de grados hora de crecimiento varía considerablemente con la altura. Por ejemplo, a solo 2 centímetros del suelo se alcanzó un umbral de grados hora de crecimiento un mes antes que a 100 centímetros de altura.
Este hallazgo es crucial porque sugiere que las predicciones de eventos fenológicos para organismos que viven cerca del suelo podría subestimarse significativamente si solo utilizamos temperaturas del aire ambiente. En el segundo ejemplo, se ve cómo la resolución temporal y espacial afectan las estimaciones de grados hora de crecimiento y grados día de crecimiento. Al comparar las estimaciones entre estas dos en la misma ubicación, los autores encontraron que la estimación de no más de grados día de crecimiento no fue ni la mitad de la derivada de grados hora de crecimiento para el mismo periodo. Además, al cambiar la resolución, como se puede ver, espacial de no más la cuadrícula de 5 a 25 metros, las discrepancias en las estimaciones se hicieron más evidentes, especialmente cuando se utilizaron datos climáticos más gruesos. Estos ejemplos lo único que hacen es subrayar la importancia crítica de la escala en la estimación de parámetros para los grados hora de crecimiento. Usar datos como resoluciones espaciales o temporales inadecuadas puede llevar a una mala interpretación de los eventos fenológicos, afectando nuestra capacidad de predecir cómo los organismos responden al mismo cambio. Con estos resultados, los autores sugieren que los investigadores deben ser conscientes de la escala al diseñar estudios y modelos y que deben esforzarse para recopilar datos a la escala adecuada para las preguntas que están abordando. Se les recomienda usar datos de alta resolución espacial y temporal siempre que sea posible o aplicar correcciones cuando se utilicen datos de menor resolución. Estas consideraciones son vitales no solo para la investigación, sino también para la conservación y la gestión de los ecosistemas en un mundo que se está calentando rápidamente. Aunque la falta de datos climáticos de alta resolución puede ser un desafío, el problema de la resolución temporal es más fácil de manejar gracias a nuevas herramientas. Por ejemplo, el proyecto de reanálisis atmosférico ERA-5 ofrece estimaciones subdiarias de clima en una resolución aproximadamente de 30 kilómetros, lo que obviamente permite un mayor detalle en las predicciones. Además, los generadores meteorológicos y las técnicas de interpolación temporal son herramientas útiles que nos permiten crear series de datos sintéticas con alta resolución, replicando ciclos de temperatura diurnos con métodos relativamente simples, como lo son las series de Fourier. Sin embargo, hablando ya de resoluciones espacial, presenta un desafío mayor. Aunque existen técnicas como la interpolación espacial o la regresión multivariable para mejorar la resolución de los datos climáticos, aún se enfrentan a las limitaciones debido a la no linealidad y a la variabilidad en el tiempo y el espacio. Afortunadamente, la comunidad científica está desarrollando enfoques más avanzados y mecanismos que, aplicando principios físicos, permiten calcular condiciones microclimáticas precisas en cualquier lugar de la Tierra. Y ahora la gran pregunta: ¿qué resolución espacial necesitamos en los datos climáticos para predecir con precisión las respuestas biológicas? Los estudios nos han mostrado que las cuadrículas en modelos de distribución de especies son mucho más grandes que los propios organismos, lo que complica la precisión debido a la relación no lineal entre la temperatura corporal y la temperatura del aire. Aunque modelar el clima en una escala tan fina es impráctico, los autores sugieren que es más útil entender la distribución probable de las variaciones climáticas alrededor de un promedio. Esto nos permite simular cómo los organismos podrían responder fisiológicamente a su entorno. La resolución propuesta es su muestreo juicioso. En lugar de intentar modelar el clima a alta resolución en grandes áreas, se obtienen datos detallados en lugares y momentos claves. Estos datos pueden mejorar la precisión de las simulaciones y reflejar mejor las interacciones bióticas y las respuestas térmicas de los organismos. Refresquemos nuestra memoria y resaltemos los errores que surgen al estudiar fenómenos biológicos con datos climáticos de baja resolución. El primero, el clima real que experimentan los organismos puede diferir del medio en estaciones meteorológicas. Y el segundo, que muchas respuestas biológicas al clima no son lineales, lo que significa que la media de la respuesta biológica no equivale a la respuesta del clima promedio.
Estos errores son especialmente evidentes cuando los modelos se calibran en un entorno y se aplican en otro diferente, como en un laboratorio versus en el campo. Dado que la mayoría de las respuestas biológicas no son lineales, los biólogos deben asumir esta no linealidad en sus estudios. Hoy en día existen muchas herramientas que permiten reducir los datos climáticos en una resolución más fina y ayudando a mejorar la precisión de las predicciones biológicas. El problema de la escala es un desafío crítico en la biología. Para mejorar nuestras predicciones y tomar decisiones más informadas, es esencial que ajustemos nuestras herramientas y enfoques para reflejar la complejidad y diversidad de las escalas en las que operan los sistemas biológicos. Si te interesa aprender más sobre cómo la escala afecta la ecología y las predicciones climáticas, te animo a que leas el artículo completo y considerar estos desafíos en tus próximos estudios. Gracias.